estamos preparados para poder abordar el tema de lleno. Y ya tenemos aquí a Ana Torres y también a Aarón González, que nos acompañan de parte de Fundasil. Hablemos acerca de proyecto de vida o plan de vida. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Un tema muy importante, ¿verdad? Que muchas personas lo dejan de lado o que también a veces sienten, puchica, ya soy bien grande, ¿verdad? Ya no puedo realizar un proyecto de vida. Pero hablemos justamente de en qué consiste un proyecto o plan de vida. Bueno, el proyecto de vida es un modelo ideal de lo que se espera o quiere hacer la persona en un futuro. No necesariamente se tiene que realizar en la adolescencia, que es cuando generalmente nos cuestionamos, ¿verdad? Al ingreso a la universidad, ¿y qué voy a estudiar o qué voy a hacer? No, ¿verdad? Es a lo largo de toda la vida, en el cual lo podemos ir planteándolo de acuerdo a nuestras habilidades, a nuestras oportunidades, ¿verdad? Perfecto. Cuando nosotros también decidimos realizar un plan de vida, tenemos que marcar objetivos, metas. ¿Cuáles son los pasos que nosotros tenemos que hacer para poder crearlo? Bueno, primero plantearnos las metas, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Luego, ¿en cuánto tiempo yo lo quiero lograr? Si es a corto plazo, es decir, alrededor de 6 meses, o a mediano plazo, de 1 a 5 años, o a largo plazo, ¿verdad? De 5 a 10 años. Luego es cómo lo voy a hacer, con qué recursos cuento para yo poder hacerlo, y posteriormente conocerme yo, ¿verdad? Mis oportunidades, mis habilidades, también las debilidades que yo poseo, que también puede ser un obstáculo a la hora de poderlo construir. Un adulto mayor, ¿cómo puede motivarse también a establecer un plan o proyecto de vida? Porque a veces con la edad decimos, quizás ya es muy tarde, pero en realidad no. Yo creo que ahí es bien importante, de hecho, el proyecto de vida en la adultez mayor, porque precisamente se piensa que al llegar a esa etapa final de la vida, uno piensa que ya no hay un objetivo. Normalmente los hijos ya han crecido, ya son independientes, etcétera, ¿verdad? Pero es implantarte por eso el tema de que el proyecto de vida es algo constante y dinámico. Es decir, no es algo que únicamente se plantee de un inicio y así va a ser hasta el final, sino que el adulto mayor lleva una etapa de redescubrimiento, encontrar qué es lo que le apasiona, qué le interesa, cosas que todavía puede hacer y quiere hacer. Entonces eso es bien importante que lo pueda replantear precisamente para encontrar un proyecto de vida y tener un sentido de vida, que también es muy importante al hablar de salud mental, porque de lo contrario pues hay un poco de tristeza, de vacío, etc. Sí, por cada meta, digamos, que nosotros nos planteemos, será bueno también realizar alguna matriz de riesgo, porque yo siento que a veces nosotros creamos un proyecto que es así como utópico, ¿verdad? Algo que es maravilloso, yo voy a alcanzar esto, y a veces son metas que van tal vez muy grandes o muy a largo plazo, y nosotros nos podemos poner muy decepcionados, decimos no llego nunca, ¿qué está pasando? O tal vez no se pudo cumplir porque había muchos riesgos. Es importante tomar esos riesgos antes de podernos plantear alguna meta. Claro, por eso es bien importante hablar de las dificultades que podemos encontrar en el camino y ser bastante conscientes de la realidad y de las capacidades y conocimientos que tenemos en ese momento. Es decir, estas capacidades y conocimientos pueden variar. Por ejemplo, puedo yo ser muy malo en lo numérico, por ejemplo, pero no por eso estoy limitado únicamente por eso. Muy posiblemente me va a costar un poco más que a alguien que se le facilita, por ejemplo. Entonces, es bien importante considerar estas variables y tener cierto grado de flexibilidad en el proyecto de vida. Es decir, es bien importante tener una visión de hacia dónde se va, pero si de repente, dadas las capacidades, las oportunidades, las amenazas que existen, de repente decidimos, bueno, quizás no se puede de esta manera, pero podemos replantearlo de alguna manera que todavía se cumpla y haya ciertos grados de satisfacción y se cumpla este proyecto, pero quizás dejando de lado estos riesgos que posiblemente ya no se pueden sortear. ¿Será que los proyectos de vida están compuestos por ciertos elementos? ¿Y cuáles son? ¿Cuáles serían esos elementos? Bueno, quizás primero las metas, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros queremos alcanzar? Y van a estar de acuerdo a cada persona, ¿verdad? Por eso el proyecto de vida es individual, no puede ser el mismo, ¿verdad? Aunque tengamos la misma edad, los mismos recursos, va a ser un proyecto individual. Posteriormente puede estar compuesto por aquellos recursos con los cuales yo voy a lograr ese proyecto de vida. Y quizás mencionar que el proyecto no es estático, puede ir cambiando de acuerdo a mis necesidades y a la etapa de la vida en la cual nosotros nos encontremos. ¿Cómo se proyecta en la salud o en la vida emocional de una persona
que sí tiene un plan de vida a una que no lo tiene. Yo creo que es bien importante precisamente hablar de proyecto de vida y hablar de salud mental, porque cuando hay un proyecto de vida, la persona adquiere un sentido y una motivación de por qué moverse, ¿verdad? Y por qué, hacia dónde plantearse. Yo creo que el hecho de tener metas, y a veces nos ponemos metas a largo plazo muy difíciles, ¿verdad? Y tener metas a corto plazo nos va dando una visión realista de lo que realmente podemos hacer, de lo que podemos alcanzar, de nuestras propias capacidades. Como seres humanos tenemos este deseo innato de desarrollarnos a nosotros mismos, de los intereses que tenemos. Entonces creo que es bien importante hablar de proyecto de vida precisamente para eso, ¿verdad? Para que la persona misma descubra estos intereses y aquello que le mueve, ¿verdad? Que le da sentido. ¿Puede alguna persona presentar dificultades para eso? ¿Y cómo se le ayuda a esta persona a tener estas metas o a querer lograr un objetivo? Porque a veces quizás puede pasar más que todo en la adolescencia, que hay un poco más de confusión o que hay muchos gustos múltiples, ¿verdad? En diferentes cosas y no sabes por qué decidirte. O por ejemplo, para estudiar una carrera que también puede ir dentro de mi proyecto de vida, ¿cómo ayudamos a ese joven a motivarlo también, a que pueda encontrar esa meta, ese objetivo? Claro, yo creo que ahí, como lo hablábamos, es bien importante el autoconocimiento y yo, por ejemplo, ahorita durante el periodo de pandemia, cuarentena que hemos pasado, muy posiblemente muchos proyectos de vida se han tenido que replantear. Entonces, y esto genera estrés, el hecho de tener que replantear, porque muy posiblemente incluso sea un proceso de duelo, entendiendo el duelo como la pérdida también de estas oportunidades. Mucha gente de repente con negocios, con planes que tenía que realizar, no se realizaron, entonces implica este proceso de replantearse. Pero antes de replantearse o llegar a la capacidad, ¿verdad?, de replantearse, implica un proceso personal, un proceso en primer lugar de llevar o superar ese proceso de duelo que se vivió del proyecto inicial, y esta parte de replanteamiento, de ver las propias oportunidades. Entonces, parte de lo que se hace es precisamente trabajar las expectativas que pueda tener la persona, los pensamientos que puede tener. A veces podemos ser muy severos hacia nosotros mismos en nuestros pensamientos. Entonces, es importante cuestionar un poco estas ideas, llevar este proceso de plantearse y adaptarse a esta realidad. Y bueno, también el descubrimiento de las capacidades, porque muchas veces ante la falla, ¿verdad?, dentro del proyecto de vida, uno puede pensar, ya no salgo de acá, ¿verdad? Entonces ahí viene mucho el tema de la resiliencia, el poderse adaptar a esta nueva situación y pues salir adelante. Quiere decir que es totalmente normal que un proyecto de vida pueda cambiar porque se quiere adaptar. Digamos que mi proyecto de vida no va a ser el mismo tal vez el que yo pensé cuando tenía 20 a cuando yo tenía 30, aunque la meta final haya sido ser estable, digamos, a los 35. Este proyecto se va adaptando según también, digamos, mi nivel de estudio, mi nivel económico, todo eso se va adaptando y es normal. Nosotros no nos tenemos, digamos, que desesperar porque, puchica, ya no tengo el dinero que pensé que iba a tener a tal edad y pues voy a tener que tal vez estudiar una carrera más económica. Y esto, pues, ni modo, es mejor que endeudarse, por ejemplo, en otras cosas. Entonces está bien de que eso se vaya adaptando, vaya cambiando y no frustrarnos a ser súper rígidos en este es y así tiene que ser. Es completamente válido, ¿verdad? Puede llegar a ser un proceso muy frustrante para muchos jóvenes, ¿verdad?, sobre todo en la adolescencia, pero es completamente válido y, como ya lo mencionábamos, no tiene por qué ser un proceso estático. Puede cambiar de acuerdo a las necesidades, a los gustos, a los intereses que conforme nuestra etapa de la vida pues vayan surgiendo. Hablemos un poco también acerca de Fundasil. Bien, bueno, Fundasil es una fundación que ya tiene más de 20 años trabajando principalmente por el desarrollo de la niñez y la adolescencia. Nosotros nos centramos bastante en esto, ¿verdad?, en desarrollar las capacidades de las personas. Actualmente dentro de los proyectos que tenemos es este proyecto junto con UNICEF, que es de brindar atención psicosocial a niños, mujeres y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Entonces nosotros estamos brindando atenciones gratuitas a través de nuestras líneas telefónicas que creo que pueden aparecer por pantalla. Y es precisamente eso, ¿verdad?, brindar esa atención a las personas, ¿verdad?, que más lo necesitan. Alguna persona que nos esté sintonizando y quiera buscar ayuda con ustedes, ¿cómo podrían contactarse? Y si es un seguimiento, ¿se lleva un seguimiento con ellos y es personalizado? Sí, en estos momentos nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, aparecemos como Fundasil.
y a través del número 7195-3038. Nosotros agendamos una cita con la persona, se lleva un acompañamiento y si ya requiere de un proceso mucho más profundo, pues se hace de forma presencial. Bueno, y en pantalla están viendo los contactos para que también todas aquellas personas que de repente tienen esa confusión, ¿verdad? Que es normal realmente que cualquier joven o alguien llegue a presentar una confusión respecto a su proyecto de vida o tuvo alguna pérdida, como estábamos comentando en estos momentos. Aaron mencionaba algo muy importante, que ante estos tiempos de pandemia, ¿verdad? Muchos se quedaron sin trabajo, perdieron algún familiar, los estudios quizás se tuvieron que pausar o diferentes razones por las cuales usted quizás se sentía un poco desmotivado, pero esto no es motivo, ¿verdad? Para no querer seguir adelante y no volverse a plantear un nuevo proyecto de vida que sea de mucho beneficio para nosotros. Exacto. Definitivamente creo que es un tema bastante importante que muchas veces lo dejamos de lado, ¿verdad? Que es la salud mental, que cuando nosotros tenemos un proyecto es muy fácil establecernos y decir yo quiero esto y no estamos pensando y divagando, ¿verdad? En lo que realmente va a pasar, porque eso causa ansiedad y estrés. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser de mí dentro de 5 años? Cuando nosotros tenemos un proyecto, incluso tenemos como un soporte, un colchoncito por cualquier imprevisto, que es, digamos, lo que pasó en la pandemia, ¿verdad? Que muchas personas por no tener un proyecto, pues fueron ahí un poco desbalanceados y algunos estábamos sufriendo tal vez todavía todo eso. Así que lo importante es recalcarle, ¿verdad? Es necesario este proyecto de vida y ustedes lo pueden realizar a través de ellos y les dan seguimiento y aparte también los consejos, porque no todos sabemos cómo realizarlo, ¿verdad? O de qué manera es la más prudente. Entonces, usted ya tiene ahí todos sus contactos para que usted lo pueda realizar junto a Fundación. Gracias. Ana, muchas gracias. Aaron, también gracias. Gracias a ustedes. Con esto vamos a continuar con más de Hola.